La enfermera entró en la habitación 304 del anfitrión de maternidad para conocer a Elena sola, sosteniendo a su hija recién nacida, mientras las lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Eran las 3:47 de la mañana, y ni una sola persona parecía encontrarse con el bebé que acababa de llegar al mundo después de 18 horas de parto. «¿Dónde está tu marido?», preguntó la enfermera Jennifer, revisando los signos vitales del bebé. Elena simplemente sacudió la cabeza, incapaz de formar palabras. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, David estaba a solo 15 minutos de distancia, en el apartamento de lujo de su secretario, celebrando con champán una promoción que había inventado para justificar su ausencia. Elena Santos, de 29 años, había trabajado como contador forense especializado en auditoría de fraude corporativo durante 6 años antes de tomar licencia de maternidad. Su reputación para la compañía de tecnología Global Tech era impecable. Era conocida como la mujer que nunca dejó pasar nada. Los ejecutivos temblaron cuando apareció con sus hojas de cálculo y calculadoras, porque Elena tenía una capacidad casi sobrenatural para detectar mentiras a través de números inconsistentes y comportamientos sospechosos. Casado hace 4 años con David Richardson, un exitoso corredor de bienes raíces que ganó comisiones de 6 dígitos vendiendo mansiones a la élite de la ciudad, siempre creyó que había construido el matrimonio perfecto. David era encantador, ambicioso, y sabía exactamente qué decir para hacer que Elena se sintiera especial. Al menos fue así al principio. Durante los últimos 8 meses de embarazo, David se había vuelto cada vez más distante, reclamando presión sobre el trabajo y exigiendo a los clientes millonarios que necesitaban atención las 24 horas del día. «No entiendes, Elena», siempre dijo que ella cuestionó sus prolongadas ausencias. «Estos ricos clientes no esperan. Si no contesto sus llamadas de medianoche, extraño la venta». Pero Elena, entrenada para detectar estándares sospechosos en informes financieros complejos, comenzó a notar inconsistencias en la vida de su esposo. Las reuniones de emergencia siempre coincidieron con los días en que Amanda Hartley, su nueva secretaria de 24 años, trabajó tarde. Los recibos de combustible en su automóvil mostraron un kilometraje incompatible con las rutas comerciales que afirmó hacer, pequeños detalles que un esposo ordinario ignoraría. Pero ¿quién saltó a los ojos de un auditor experimentado? Durante el 6º mes de embarazo, Elena comenzó en secreto su propia auditoría matrimonial. Instaló discretamente una aplicación de ubicación compartida en sus teléfonos, alegando que sería útil para emergencias médicas durante el embarazo. David estuvo de acuerdo sin sospechar nada, pensando que su esposa embarazada solo estaba siendo paranoico de manera segura. «Necesitas descansar, Elena. Mañana todo parecerá diferente», murmuró la enfermera, ajustando la manta alrededor del bebé. Pero Elena sabía que nada sería diferente. Durante los últimos 3 meses, había documentado en secreto cada mentira, cada inconsistencia, cada evidencia de la traición que se desarrollaba ante sus ojos como un informe de auditoría meticulosamente detallado. Tu teléfono vibró. Un mensaje de David. La reunión se extendió hasta demasiado tarde. El cliente importante de California finalmente cerró los 2 millones de negocios. Imposible llegar al hospital hoy. Envié flores. Besos. Fue el 10º mensaje similar que recibió en las últimas 2 semanas. Cada uno ligeramente diferente, pero siguiendo el mismo patrón de mentiras elaboradas. Esta vez, sin embargo, hizo algo diferente. Sacó una captura de pantalla del mensaje y la guardó en una carpeta secreta en su teléfono llamado Evidencia, Proyecto Justice. Esta carpeta ya contenía 47 capturas de pantalla de mensajería contradictoria, 23 recibos de combustible sospechosos y 12 grabaciones de audio de conversación telefónica que había capturado accidentalmente cuando David habló suavemente en la oficina en casa. Elena miró la hora del mensaje, 3:52 de la mañana. ¿Qué cliente de California cerró el negocio multimillonario en este momento, considerando la diferencia de zona horaria? Ella abrió discretamente la aplicación de ubicación que compartieron y vio que David estaba en los jardines del río, el vecindario más caro de la ciudad, exactamente donde vivía Amanda en un apartamento que definitivamente no podía pagar con el salario de la secretaria. Una sonrisa amarga cruzó la cara pálida de Elena, más evidencia de su creciente colección digital. Rápidamente capturó la pantalla de ubicación, señalando que David había estado en la misma dirección durante más de 6 horas consecutivas. Cliente de California, murmuró sarcásticamente a su hija dormida.
A las 5:30 de la mañana, Elena recibió una notificación automática bancaria en su teléfono celular. David había usado la tarjeta de crédito conjunta para comprar champán Dom Perignon y chocolates belgas importados en una tienda de Concepción 24 horas. No es exactamente el tipo de compra que realiza después de una reunión de negocios exhaustiva. Otra captura de pantalla para su carpeta de evidencia. A las 6:15 a.m., Elena escuchó voces familiares en el corredor. David había llegado, pero no estaba solo. Junto con él, estaba Amanda Hartley, su secretaria rubia de 24 años. Elena se había conocido en 3 partidos de la compañía en los últimos 2 años. Amanda siempre había sido demasiado amigable con Elena, preguntando por el embarazo y alabando su cabello, su ropa, su inteligencia, comportamiento que Elena ahora reconoció como culpa disfrazada de simpatía. Susurraron y se rieron suavemente en el pasillo, claramente tratando de no ser escuchado, pero sus voces resonaron a través del corredor silencioso de la maternidad, como si estuvieran hablando en un megáfono. Elena conocía la acústica de ese hospital, había visitado 3 veces durante las complicaciones del embarazo, y sabía que los sonidos fácilmente viajaban por los corredores vacíos en las primeras horas de la mañana. Solo 5 minutos, cariño. Necesito mantener apariciones con la nueva madre, escuchó a David decir a través de la puerta de Ajar, su voz con voz. Luego volvemos a casa y celebramos nuestra libertad bien. Ella estará tan ocupada con pañales y botellas que ni siquiera notará cuando no esté cerca. Será perfecto. Elena cerró los ojos, fingiendo dormir mientras su corazón empujaba, no con dolor, sino de una ira fría y calculada que reconoció de sus días, auditando a ejecutivos corruptos que pensaron que habían evitado el sistema. Ella activó discretamente la grabadora de su teléfono, colocándolo estratégicamente debajo de la almohada, para capturar cada palabra de la conversación que todavía estaba en el pasillo. ¿Estás absolutamente seguro de que ella no sospecha nada? Amanda preguntó con su dulce y manipuladora voz, que Elena ahora se dio cuenta de que siempre cargaba notas falsas. Ella parece ser demasiado inteligente para ser fácilmente engañada. ¿Y ese trabajo de ella no vive buscando inconsistencias? Elena, por favor. David se rió con un verdadero desdén que hizo que Elena apretara los puños involuntariamente. Está tan concentrada en el embarazo y en esos aburridos informes de que apenas me presta atención durante meses. El contador no tiene imaginación para estas cosas románticas. Son solo números y hojas de cálculo en su cabeza. Nunca sospecharía que puedo tener necesidades de que una mujer embarazada simplemente no pueda conocer. ¿Y después de que nace el niño? Amanda insistió. Aparentemente todavía estaba preocupada. ¿No querrá más atención? ¿Más tiempo en familia? Es por eso que es el momento perfecto para convertirse en oficial, respondió David con una confianza arrogante que hizo que Elena memorizara cada palabra. Con un bebé recién nacido, estará demasiado agotada para cuestionar cualquier cosa. Pediré el divorcio, reclamaré incompatibilidad, y eso es todo. Obtiene al niño. Soy libre de vivir mi vida de verdad. David entró solo a la habitación, colocando una preocupación tan falsamente ensayada que Elena casi se rió en voz alta. Había practicado esta cara en el espejo. Ella estaba segura. Se acercó a la cuna, miró brevemente a su hija, como si fuera un objeto en un escaparate, y recurrió a Elena con el rendimiento del esposo dedicado, que probablemente solía impresionar a los clientes. ¿Cómo estás, amor?, preguntó con voz que Elena ahora se dio cuenta de sonar completamente artificial. Lo siento, no había venido antes. Fue una noche absolutamente imposible en el trabajo. El cliente de California finalmente cerró ese negocio de 2.5 millones que habíamos estado persiguiendo durante meses. Valió la pena cada minuto de espera. Elena notó cómo la historia había evolucionado de 2 millones en el mensaje a 2.5 millones ahora. Otra inconsistencia por su recopilación de evidencia mental. Está bien, respondió Elena con una voz con calma controlada, estudiando cada microexpresión en su rostro, mientras comparaba mentalmente su versión actual con todas las otras historias contradictorias que había contado en las últimas semanas. El bebé nació a las 2:33 a.m., continuó, observando atentamente si David mostraría algún interés genuino. Pesaba 3.2 libras. Es una chica saludable y perfecta. Elena tomó un descanso decidido. Pensé que te gustaría sostenerlo. David asintió, ya revisando mensajes en su teléfono celular, probablemente de Amanda, que todavía estaba esperando en el corredor como un amante impaciente. Bien, bueno, hermoso como la madre. Estoy seguro.
murmuró sin siquiera mirar al niño. Mira, tendré que volver a salir en unas pocas horas. Ese mismo cliente quiere expandir el negocio y cerrar 3 propiedades más temprano hoy. ¿Sabes cómo es esta vida de corredor de alto nivel? Le dio a la frente de Elena un beso mecánico, el mismo tipo de beso cortés pero completamente desprovisto de afecto real que lo había visto dar en PA lejos de las aburridas reuniones familiares. Elena se dio cuenta de que David ni siquiera había preguntado si había elegido un nombre para su hija, ni demostró ningún interés genuino en su bienestar después de casi 20 horas de trabajo duro. ¿Cómo llamarás a nuestra hija?, Elena preguntó deliberadamente, probando si recordaba las conversaciones que habían tenido sobre los nombres durante el embarazo. David hizo una pausa durante 2 segundos, demasiado tiempo, suficiente tiempo para confirmar que se había olvidado por completo. Ah, como quieren. Sabes mejor por estas cosas, dijo vagamente, ya caminando hacia la puerta. A través de la ventana del dormitorio, Elena vio a David y Amanda caminando juntos por el estacionamiento en las primeras horas de una mañana soleada. Ella notó cómo Amanda caminaba con la exagerada confianza de aquellos que ya consideraban al ganador, balanceando el cabello recién enorme y riendo demasiado fuerte a la atmósfera silenciosa del hospital. David le puso el brazo alrededor de su cintura con una intimidad física que Elena no había visto dirigida a ella al menos 6 meses. Elena tomó su teléfono y, con manos que no temblaban con tristeza, sino por una determinación de frío, grabó un video de 52 segundos que capturó perfectamente no solo el beso apasionado entre ellos, sino también Amanda entrando en el lado del pasajero de automóvil de David, el mismo automóvil que afirmó usar para reuniones profesionales. También fotografió discretamente la placa del automóvil y el tiempo de reloj digital del hospital, creando evidencia incuestionable con cronometría que David había mentido sobre absolutamente todo. En ese momento, sosteniendo a su hija recién nacida en sus brazos, mientras miraba a su esposo a través de la ventana para besar a otra mujer, en el estacionamiento del hospital donde acababa de dar a luz sola, Elena Santos tomó una decisión que cambiaría por completo el curso de 3 vidas. David Richardson y Amanda Hartley no lo sabían, pero simplemente cometieron el mayor error de su existencia. Habían elegido hacer trampa con una mujer que había pasado 6 años destruyendo profesionalmente personas que pensaban que eran más inteligentes de lo que realmente eran. Elena no era solo una contadora, era una experta forense en la exposición de mentirosos, estafadores y manipuladores que usaban sus propias armas contra ellos. Y ahora, empacando suavemente a su hija mientras organizaba mentalmente toda la evidencia digital que había recolectado en los últimos 3 meses, Elena estaba a punto de llevar a cabo la auditoría más personal, meticulosa y devastadora de su carrera profesional. A las 7:23 de la mañana, envió un mensaje aparentemente inocente a David. El bebé está bien, regresa cuando puedas, amor. Estaré esperando. Pero lo que David no sabía era que este mensaje no era una invitación. Era una declaración de guerra disfrazada de rendición. Si está disfrutando de esta historia de inteligencia y justicia femenina tan planificada, asegúrese de suscribirse al canal, porque lo que Elena Santos hizo a continuación con sus habilidades de auditoría forense ha transformado una simple traición matrimonial en la venganza más elegantemente brutal que haya visto. 3 días después, Elena estaba en casa tratando de amamantar a Sofía, el nombre que había elegido solo, sin consultar a David, cuando apareció llevando 2 pizzas y un ramo de flores marchitas del supermercado. Fue su primera visita del hospital, y entró en la casa como un invitado casual, no el padre de un recién nacido. «¿Cómo están mis chicas?», preguntó con entusiasmo forzado, dejando las pizzas sobre la mesa ya cubiertas de pañales y medicamentos. Elena notó que ni siquiera se lavó las manos antes de acercarse al bebé, y que el dulce perfume de Amanda aún impregnaba su camisa social. «Sofía no está durmiendo bien», respondió Elena, observando cómo David evitó mirar directamente a su hija. «La pediatra dijo que necesita más consultas. Tiene algunas complicaciones de digestión más bajas que requieren seguimiento». David suspiró con irritación mal disfrazada. «¿Complicaciones? Elena, no puedes convertir cada detalle normal en drama. Los bebés lloran, es natural». Tomó su teléfono celular y comenzó a escribir. «Por cierto, tendré que viajar la próxima semana. El cliente importante en Miami quiere que conduzca personalmente algunas visitas a las propiedades». Elena había conocido a los clientes de David durante años. Nunca antes había mencionado nada sobre Miami, una mentira más para su creciente colección. «¿Cuántos días?», preguntó, ya sabiendo que no obtendría una respuesta honesta. «5,
tal vez 7 días. Depende de las negociaciones. David apenas miró el teléfono celular. Amanda me acompaña para cuidar la documentación y las traducciones. ¿Sabes cuán complicadas son estas empresas internacionales? En ese momento, Elena entendió completamente el alcance de la crueldad de su esposo. No solo estaba haciendo trampa, estaba frotando la traición en su rostro con un grado ISM que bordeaba la sociopatía. Estaba planeando una luna de miel disfrazada de viaje de negocios, dejando a una mujer recién estacada sola con un bebé que necesitaba atención médica especial. ¿Amanda habla español?, Elena preguntó con calma, probando otra inconsistencia en su historia. David dudó por una fracción de segundo antes de responder. Ella está aprendiendo, por eso necesitas una práctica real con los nativos. Otra mentira obvia. Amanda había estudiado francés en la universidad. Elena claramente recordó conversaciones en fiestas de la compañía. Esa noche, después de que David se va a reclamar reunirse para preparar el viaje, Elena abrió su computadora portátil y comenzó a hacer algo que ella sabía mejor que nadie: una investigación forense completa. Durante 6 años escuchando a las compañías corruptas, había aprendido que los hombres arrogantes siempre dejaban pistas digitales a donde iban. Comenzó con las redes sociales de Amanda. El secretario había publicado una foto en un costoso restaurante 3 días antes, el mismo restaurante donde David había afirmado haber tenido una reunión de trabajo tarde. En la foto, Amanda llevaba un collar de perlas que Elena nunca había visto antes, pero parecía sospechosamente caro para el salario de un secretario. Elena amplió la foto y notó algo interesante en el reflejo de la ventana detrás de Amanda. Un hombre de camiseta azul claramente visible sentado en la mesa. La misma camisa azul que David había usado ese día, y se fue en la canasta de ropa sucia con manchas de salsa de tomate. Continuando con su investigación, Elena accedió a las cuentas bancarias conjuntas que compartió con David. En los últimos 3 meses, había realizado una serie de retiros de efectivo, siempre en valores redondos de 500 o $1000, siempre los jueves. Elena cruzó estas fechas con la historia de la ubicación del GPS y descubrió un patrón. Todos los retiros se hicieron cerca del apartamento de Amanda, pero el descubrimiento más devastador se produjo cuando Elena accedió a la declaración de tarjeta de crédito corporativa de David. Había 2 boletos de avión para Cancún, no Miami, en nombre de David Richardson y Amanda Hartley, con fecha para la próxima semana. El hotel reservado fue Sunset Romance Resort, un establecimiento que se anunció específicamente como paraíso para parejas enamoradas. Elena sintió una mezcla de ira y satisfacción. David no era solo un traidor, era un traidor incompetente que había dejado evidencia digital en todas partes. Él subestimó tanto la inteligencia de su esposa que ni siquiera se molestó en cubrir adecuadamente sus pistas. En ese amanecer, mientras Sofía dormía en la cuna al lado de su cama, Elena creó una hoja de cálculo detallada titulada Auditoría Matrimonial, David Richardson. En 6 años de matrimonio, nunca había aplicado sus habilidades profesionales a su propia vida personal. Ahora finalmente entendió por qué sus instintos de auditor habían estado alertas en los últimos meses. La hoja de cálculo contenía columnas para fechas, horarios, ubicaciones GPS, gasto sospechoso, contradicciones en historias, evidencia fotográfica y grabaciones de audio. En solo una noche de trabajo, Elena había documentado 23 mentiras probadas, 11 inconsistencias financieras y 7 evidencia fotográfica de infidelidad. Pero Elena Santos no era una mujer que actuó por impulso emocional. Su mente analítica ya estaba a 3 pasos por delante, formulando algo mucho más elaborado que una simple confrontación sobre la traición. David había cometido un error fatal al subestimar a un experto forense, y ahora Elena estaba a punto de realizar la investigación más meticulada y personal en su carrera. A la mañana siguiente, David llamó, diciendo que necesitaba buscar algunos documentos de trabajo en casa. Elena lo recibió con una cálida sonrisa, ofreció café y preguntó casualmente los detalles del viaje a Miami. Mientras elaboraba nuevas mentiras sobre las reuniones y los clientes, Elena grabó discretamente cada palabra en la aplicación móvil. ¿Me extrañarás?, David preguntó con falsa preocupación, besando su frente antes de irse. Por supuesto que lo haré, respondió Elena suavemente. Te diré los días hasta que vuelvas. Lo que David no sabía era que Elena realmente le diría días, no anhelar, sino porque cada día del viaje de negocios sería una evidencia más irrefutable de que había abandonado a su familia recién nacida para tener una aventura extramatrimonial internacional.
y cada evidencia sería cuidadosamente catalogada, con cronometraje, y preparada para el momento correcto. Mientras David salió de la casa silbando despreocupado, Elena observó por la ventana y murmuró a Sofía: «Papá cree que mamá es solo una contabilidad ingenua. Aprenderá de la peor manera posible de que mamá es mucho más que eso». En ese momento, sosteniendo a su hija mientras observaba a David para conducir felizmente hacia el departamento de Amanda para planificar su secreto de luna de miel, Elena Sant tomaron una segunda decisión que definitivamente sellaría el destino de su esposo. Ya no sería una esposa traicionada en silencio, sería un auditor forense en busca de justicia. Y cada nueva mentira que David dijo simplemente sería más munición para la destrucción metódicamente planificada que ni siquiera podía imaginar que se acercara. El lunes siguiente, Elena recibió una conexión inesperada de Marcus Herrera, un abogado que se especializó en derecho de familia que había conocido hace años en un caso de auditoría forense, donde había proporcionado un análisis financiero para un divorcio complejo. «Elena, escuché de mi colega que quizás necesitaras mis servicios. ¿Puedo pasar esta tarde? ¿Cómo lo supiste?», preguntó Elena sorprendida, mientras cambiaba a Sofía en el pañal. «Digamos que ciertos movimientos financieros sospechosos llaman la atención en nuestra área. Las tarjetas de crédito que se utilizan para pasajes románticos cuando se trata oficialmente de viajes de negocios». Marcus hizo una pausa. Cancún no es exactamente conocido por sus centros de convenciones de negocios. Elena sonrió por primera vez en semanas. Había olvidado que Marcus tenía acceso a sistemas de investigación que ni siquiera imaginaba. «A las 3 de la tarde es bueno». Esa tarde, Marcus llegó llevando una pasta voluminosa y una computadora portátil. Elena, en 15 años de carrera, rara vez vio a alguien documentar evidencia de infidelidad tan meticulosamente como lo hizo. «Esto», dijo señalando su hoja de cálculo, «es prácticamente un doctorado sobre cómo destruir legalmente a un cónyuge infiel». Elena sirvió café y se sentó a la mesa. «Marcus, no solo quiero divorcio, quiero justicia completa. David planea dejarme un bebé recién nacido para viajar con su amante, usar nuestro dinero conjunto, mentir sobre el trabajo, y además de eso soy demasiado estúpido para descubrirlo». «¿Y qué tienes en mente exactamente?», Marcus preguntó, ya sospechando que Elena había pensado en algo más allá de lo obvio. «Primero, necesito que comete algunos errores públicos y documentados más. En segundo lugar, quiero que cuando todo salga a la luz no puede negar, minimizar o distorsionar la verdad». Elena abrió su computadora portátil. «David siempre ha sido arrogante, pero últimamente es completamente descuidado. Él cree que me conoce, pero nunca ha prestado atención real a quién soy profesionalmente». Marcus examinó la documentación que Elena había preparado. «Esto es mejor que el 90% de los casos que obtengo. ¿Pero tienes algo específico en mente más allá de la separación?». David trabaja para Prestige Realty, la compañía inmobiliaria más conservadora de la ciudad. El presidente, Thomas Morrison, es conocido por sus valores familiares tradicionales y tiene una política estricta contra los empleados que causan escándalos públicos. Elena le mostró a Marcus una investigación que había hecho. David es el segundo vendedor más exitoso de la compañía. Su reputación profesional lo es todo para él. Mientras hablaban, el teléfono de Elena sonó. Era David, llamando a lo que parecía ser un ambiente ruidoso. «Hola, amor, estoy en el aeropuerto. Un vuelo tardío. El viaje a Miami puede durar unos días más. Cliente muy exigente». Elena activó el animado para que Marcus escuchara. «Está bien, querida. Sofía y yo estaremos bien. Se pronostica que volverá, tal vez jueves o viernes. Enviaré fotos de negocios de WhatsApp para ver cómo el viaje es productivo». David se rió nerviosamente. «Por cierto, Amanda está ayudando mucho con las traducciones. Estos clientes latinos son complicados». Después de ir, Marcus sacudió la cabeza. «¿Realmente cree que eres ingenuo? ¿Los clientes latinos en Cancún? Aquí es donde se pone interesante», dijo Elena abriendo Instagram de Amanda. Ella no puede resistirse a publicar todo en línea. «Mira». La pantalla mostraba una foto de Amanda en un aeropuerto, con el viaje de trabajo con mi jefe favorito, Be Blessed, D. Work Hard y Play Hard. Marcus se rió. «Básicamente están documentando su propio crimen». «Exactamente. Pero quiero más que evidencia de traición. Quiero que David se exponga por completo». Elena le mostró a Marcus un plan detallado. «Volverá de este viaje sintiéndose invencible, pensando que me ha engañado perfectamente. Ahí es donde crearé una situación en la que tendrá que elegir entre mentir descaradamente o admitir la verdad. Durante los días siguientes,
Elena ejecutó la primera fase de su plan. Creó una cuenta falsa de Instagram y comenzó a seguir a Amanda, quien acepta fácilmente a los seguidores para la vanidad. A través de esta cuenta, Elena tenía acceso a todas las publicaciones de tiempo real del viaje de negocios. Fotos en resorts románticos, bebidas tropicales, recorridos en barco a parejas, y David claramente visible en varias imágenes. El miércoles, Elena recibió un mensaje de David. El negocio va muy bien. El cliente decidió comprar 3 propiedades. Seré hasta el sábado para finalizar los contratos, bese a ambos. Elena capturó una captura de pantalla mensual M y lo comparó con el puesto simultáneo de Amanda en Instagram. Una selfie en un par de parejas con David en el fondo, relajándose claramente en la combinación de albornoces. El título dijo, «Nada mejor que relajarse después del trabajo duro». «Perfecto», murmuró Elena, guardando todo en su carpeta de evidencia. El jueves, Elena ejecutó la segunda fase. Llamó a Prestige Realty y pasa a un cliente interesado. «Me gustaría hablar con David Richardson sobre algunas propiedades en Miami. Aprendí que él está allí cerrando grandes negocios». La recepcionista parecía confundida. «Lo siento, señora, pero el señor Richardson está en una licencia personal esta semana. Hoy no tenemos clientes ni propiedades en Miami». Elena fingió sorprenderse. «Ah, debe haber algún malentendido. ¿Puedo hablar con su supervisor?» Thomas Morrison, el presidente conservador de la compañía, respondió en persona. «¿Puedo ayudarla con algo?» «David está en una licencia familiar. Su esposa acaba de tener un bebé». «Qué extraño», dijo Elena con cuidado. «Mi esposo mencionó haber visto a David en una conferencia de negocios en Miami, acompañado por un asistente. Quizás otro David Richardson». Hubo un largo descanso. «Señora, ¿puedo tener tu nombre y teléfono? Me gustaría aclarar esta situación». Elena colgó rápidamente, pero sabía que había plantado la semilla perfecta de la duda en el jefe notoriamente rígido de David. Esa noche, Elena organizó toda la evidencia en una presentación digital profesional, completa con marcas de tiempo, ubicaciones GPS y análisis comparativo de historias contradictorias. La mentira de cada David fue catalogada y cruzada con evidencia fotográfica irrefutable. Marcus llamó el viernes por la noche. «Elena, acabo de recibir una llamada interesante. Aparentemente alguien de Prestige Realty está haciendo preguntas sobre las posibles irregularidades de los empleados. Su esposo no tiene idea de la tormenta que se acerca». Elena miró a Sofía, quien dormía en silencio en su cuna. David siempre dijo que solo era un contador no imaginado para las cosas románticas. Descubrirá que los contadores tienen imaginación para las cosas mucho más impactantes que el romance. El sábado por la mañana, Elena recibió el mensaje que estaba esperando. «Llegar a casa esta noche. Viajar fue un éxito total. No puedo esperar para decirte todo. Compré regalos para mis chicas favoritas. Te amo». Elena respondió con amor. «¡Qué maravilla! Preparé una sorpresa especial para celebrar su llegada. Invité a algunas personas a cenar. Será inolvidable». Lo que David no sabía era que Elena había invitado a personas muy específicas a esa cena. Marcus, Thomas Morrison de Prestige Realty, que había aceptado la invitación cuando Elena llamó diciendo que quería aclarar malentendidos sobre su esposo, y la madre de David, que todavía creía que su hijo estaba trabajando heroicamente para apoyar a su familia, mientras David voló de su luna de miel secreta, completamente segura de que había engañado a su ingenuo. Elena terminó los preparativos para una noche que destruiría no solo su matrimonio, sino su carrera, su reputación y su autoimagen de hombre inteligente y superior. A las 6:30 p.m., David Richardson se estacionaba en el garaje casero, imaginando que regresó a una esposa sumisa y una doble vida perfectamente organizada. Pero Elena Santos, la contador simple, estaba a punto de liderar la presentación más devastadora de su carrera, una auditoría completa de la vida de un hombre que cometió el error fatal de subestimar a la mujer que acababa de irse con un bebé recién nacido. La cena de bienvenida que Elena había preparado no era una celebración, era una corte, y David no tenía idea de que el acusado, la evidencia y la oración en sí serían simultáneamente. David llegó a casa a las 19:15 con 2 bolsas y una sonrisa segura de aquellos que acababan de regresar del viaje de negocios más productivo en su carrera. Estacionó en el garaje tarareando una canción que Elena reconoció inmediatamente, la misma que Amanda había publicado en las historias de Instagram durante el romántico viaje en barco en Cancún. «Hola, amor, llegué», David gritó alegremente, dejando sus maletas en la entrada. «¿Dónde está mi princesa? Papá trajo regalos de México. Quiero decir, de Miami».
Elena apareció en la habitación con Sofía, con un elegante vestido que David no ha visto en meses. «Bienvenido, querido. ¿Cómo fueron las empresas con clientes latinos en Miami?», preguntó con una cálida sonrisa, enfatizando deliberadamente cada palabra de su mentira. «Fantástico. Cerré 3 contratos millonarios». Amanda era esencial con las traducciones de español. David besó a Elena en la cara, sin darse cuenta de cómo se había endurecido con la mención casual de su amante. «Por cierto, ¿dónde están las personas que invitó? Apenas puedo esperar para contar sobre los éxitos del viaje». «Ya están aquí», dijo Elena, guiando a David al comedor. «Preparé una sorpresa muy especial para celebrar su regreso». David entró en la habitación y se detuvo abruptamente. Sentados a la mesa estaban Marcus Herrera, claramente un abogado de los documentos organizados frente a él, Thomas Morrison, su cabeza de la Realty Prestige, con una expresión seria que David nunca había visto antes, y su propia madre, Dorothy Richardson, sosteniendo una tableta y luciendo profundamente decepcionada. «David», Thomas Morrison se levantó lentamente. «Me alegro de haber tenido una conversación muy interesante con tu esposa mientras estabas en Miami». La confianza en la cara de David comenzó a vacilar. «Señor Morrison, madre, ¿qué estás haciendo aquí?», miró a Elena, que mantuvo una sonrisa serena. «Elena, no entendí esta sorpresa». Marcus abrió una carpeta voluminosa. «David, soy Marcus Herrera, un abogado especializado en derecho de familia. Su esposa me contrató para resolver algunas inconsistencias en su matrimonio». «¿Inconsistencias?». David se rió nerviosamente. «¿Qué tipo de inconsistencias? Elena, ¿qué es esto?». Elena puso a Sofía en la cuna cercana y regresó a la mesa llevando su computadora portátil. «Querido, durante su viaje productivo, descubrí algunas cosas interesantes. Por ejemplo, hizo clic en la computadora portátil, proyectando la pantalla en el TV de la sala de estar. Estos son sus boletos de aerolínea para Cancún, no Miami. Compró con nuestra tarjeta de crédito conjunta». La pantalla mostró claramente 2 pasajes: David Richardson y Amanda Hartley, Destination Cancún, México, con reservas en Sunset Romance Resort. David palideció al instante. «Espera, puedo explicar esto», comenzó David, pero Elena siguió haciendo clic. «Aquí están las fotos que Amanda publicó en Instagram durante el viaje». La pantalla ahora mostraba una secuencia de fotos. Amanda y David en túnicas de spa, tostadas con champán, caminatas románticas y a la luz de las velas con los mejores días de mi vida con mi persona favorita. Dorothy Richardson dejó escapar un suspiro de horror. «David, ¿qué es eso? Me dijiste que estabas trabajando». Thomas Morrison cruzó los brazos. «David, para aclarar, ha solicitado la licencia familiar para cuidar a su esposa después de la entrega. No he autorizado ningún viaje de negocios a Miami, y definitivamente no tenemos clientes ni propiedades allí». David trató desesperadamente de controlar la situación. «Señor Morrison, puedo explicar. Fue una oportunidad de último minuto. Un cliente especial que...». Elena hizo clic nuevamente. La pantalla ahora mostraba la grabación de audio que había capturado en el hospital. La voz de David claramente resonó en la habitación. «Ella estará tan ocupada con pañales y botellas que ni siquiera notará cuando no esté cerca. Será perfecto». El silencio que siguió fue ensordecedor. David miró a su alrededor, al ver su vida colapsar ante los ojos de las personas más importantes de su carrera y familia. «Elena, ¿cómo entendiste eso?», David preguntó, su voz ahora fluta. «¿Tú, me espías?». «Documenté», respondió Elena con calma. «Así como las empresas fraudulentas de auditoría. Has dejado pistas digitales en todas partes, David. GPS, tarjetas de crédito, redes sociales, mensajes contradictorios». Hizo clic una vez más, mostrando la meticulosa hoja de cálculo con 47 mentiras catalogadas, marcas de tiempo y evidencia cruzada. Marcus se inclinó hacia adelante. «David, además de la infidelidad matrimonial documentada, hay problemas graves aquí. Uso inadecuado de recursos financieros matrimoniales, mentiras del empleador, un abandono familiar recién nacido que necesitaba atención médica especial». Thomas Morrison sacudió la cabeza de asco. «David, Prestige Realty tiene una política clara sobre conducta moral. Usted le mintió a la compañía, utilizó una licencia familiar falsa para tener un asunto extramarital y expuso nuestra reputación al escándalo público». Se levantó. «Considérate despedido, de inmediato, y espere el contacto de nuestro departamento legal sobre el reembolso de los días de licencia fraudulenta». David se volvió desesperadamente a su madre. «Mamá, por favor, necesitas entender». Dorothy Richardson miró a su nieta en su cuna y luego a su hijo.
David, te creé con valores. Tu esposa acaba de dar a luz a mi nieta, y dejaste que tuviera una aventura con una niña de la edad de tu hermana. Ella se levantó, tomó su bolso. No tengo un hijo que le haga esto a su familia. Mamá, no. David trató de acercarse, pero ella ya estaba caminando hacia la puerta. Elena, Dorothy se volvió antes de irse. Tú y Sofía son bienvenidos en mi casa cuando quieren. Mi hijo mostró quién es realmente, pero tú eres mi familia. David ahora estaba parado en el medio de la habitación, tremendamente, con su carrera destruida, la familia deshecho y la reputación arruinada. Elena, por favor, ¿podemos hablar de esto en particular? Puedo explicar todo. Elena lo miró con un reír que asustó a David más de lo que cualquier grito podría haber hecho. David, me llamaste ingenuo. Dije que los contadores no tienen imaginación para cosas románticas. Ella cerró la computadora portátil. Tenías razón sobre una cosa. Realmente no tengo imaginación para el romance, pero tengo una excelente imaginación para la justicia. Marcus mantuvo los documentos. David, los documentos de divorcio se presentarán el lunes. Según la evidencia, Elena tendrá una custodia completa de Sofía, la casa estará en su nombre, y usted será responsable de la pensión alimenticia. Sugiero firmemente que coopere. David miró alrededor de la habitación vacía. Thomas ya se había ido, su madre se había ido, y Elena estaba poniendo a Sofía para dormir con una tranquilidad que contrasta brutalmente con su creciente desesperación. ¿Cómo lograste planificar todo esto?, preguntó David, su voz ahora solo un susurro derrotado. Elena primero sonrió en meses, no una sonrisa de felicidad, sino de una profunda satisfacción de un trabajo bien realizado, justo como siempre hacía mi trabajo, David, con meticulosidad, documentación precisa y paciencia para esperar el momento adecuado para presentar la evidencia. Esa noche, después de que David sale de la casa llevando solo una maleta y la devastación de una vida destruida por sus propias mentiras, Elena se sentó en la silla de saque que amamanta a Sofía. Por primera vez desde el nacimiento de su hija, sintió una paz genuina. Su teléfono vibró con un mensaje de Amanda. David dijo que se separará y se quedará conmigo. Apenas puedo esperar para comenzar nuestra vida juntos. Elena se rió suavemente. Amanda no tenía idea de que David ahora estaba desempleada, sin hogar, y enfrentaba procesos legales. Elena no respondió al mensaje. En unas pocas horas, Amanda descubriría por su cuenta que había apostado por el caballo equivocado. El viaje romántico también había sido el último momento de felicidad que la pareja tendría juntos. Mientras Sofía se durmió en sus brazos, Elena miró por la ventana a la ciudad brillante y murmuró: algunos hombres piensan que pueden tener todo. Descubren que las mujeres inteligentes siempre cobran interés compuesto de traición. Lo que Elena aún no sabía era que su historia de justicia apenas comenzaba, y que las consecuencias de lo que había hecho esa noche crearía olas que llegarían a lugares que ni siquiera imaginaba posible. 6 meses después de esa cena memorable, Elena estaba sentada en su nueva oficina en el 20º piso de un rascacielos en el centro de la ciudad. El plato en la puerta decía: Elena Santos, consultoría forense y auditoría especializada. Su compañía había crecido exponencialmente después del caso que lo hizo famoso, la exposición completa del fraude matrimonial mejor documentado en la historia local. Sofía, que ahora tiene 8 meses, jugó en silencio en la cuna portátil en la oficina, mientras que Elena revisó los contratos de 3 nuevos clientes. Los abogados de divorcio en toda la ciudad lo buscaron para casos complejos de infidelidad, y las empresas contrataron sus servicios para investigar el fraude interno. Su reputación como la mujer que nunca te deja pasar se había extendido mucho más allá del mundo corporativo. El teléfono sonó. Era Marcus, llamando desde la corte. Elena, acabo de dejar la audiencia final. David perdió la solicitud de revisión de la pensión alimenticia. El juez dijo que los hombres que abandonan las esposas recién estacionadas para tener casos extramatrimoniales no merecen un clamamiento judicial. Elena sonrió, balanceando a Sofía en su regazo. ¿Y cómo estuvo? Destruido, slim, barbudo para hacer, ropa arrugada. Aparentemente está viviendo en el sofá de la casa de una amiga desde que fue abandonada del apartamento que compartió con Amanda. Marcus hizo una pausa. Por cierto, ¿sabías que Amanda terminó con él la semana pasada? No me sorprende, respondió Elena, recordando el mensaje que había recibido de Amanda hace 2 semanas. Elena, necesito hablar con usted con urgencia. Descubrí quién es David realmente. La conversación con Amanda había sido reveladora. La joven secretaria había descubierto que David había mentido sobre todo. Estaba desempleada durante meses.
Había usado sus tarjetas de crédito para pagar las deudas que había acumulado, y lo peor, había descubierto que estaba tratando de seducir a su hermana menor de solo 19 años a través de mensajes de Instagram. Elena, trataste de advertirme en las fiestas de la compañía, confesó Amanda entre las lágrimas. Pensé que solo estabas celoso, pero estabas tratando de protegerme. Perdóname por destruir a tu familia. Elena había respondido con la misma serenidad que había caracterizado todo su viaje. Amanda, no destruiste a mi familia. Me ayudaste a descubrir que nunca tuve una familia real para comenzar. Gracias por eso. Esa tarde Elena recibió una visita inesperada. Dorothy Richardson, excriada, apareció llevando regalos a Sofía y un sobre grueso. Elena, querida, vine a traer los documentos de herencia. ¿Hiedra, no? Elena preguntó confundido. Cambié mi voluntad. David ya no es mi heredero. Dorothy se sentó, tomando a Sofía en su regazo. Esta chica y tú son mi verdadera familia ahora. La casa de la playa, la cuenta de ahorros, todo será tú. David tomó sus decisiones. Elena estaba sin palabras. Dorothy, no necesitas. Sí, necesito. Creé un monstruo sin moral, y ahora veo que mi verdadera hija eres tú. Dorothy sonrió a Sofía. Además, quiero que esta pequeña princesa tenga el mejor futuro posible. A las 6 p.m., Elena estaba terminando su trabajo cuando Thomas Morrison apareció en su oficina. El ex jefe de David parecía nervioso. Señorita Santos, vine a ofrecer una propuesta. Prestige Realty necesita un auditor forense para investigar irregularidades internas. Después de descubrir a David, nos damos cuenta de que otros empleados pueden seguir el mismo patrón. Elena se inclinó en la silla. ¿Y cuál sería exactamente mi función? Queremos que seas nuestro director de integridad corporativa, salario de 6 dígitos, oficina propia, equipo dedicado. Necesitamos a alguien con tu competencia especial para detectar mentirosos. Fue irónico. La misma compañía que había empleado a David ahora quería contratar a Elena para investigar a hombres como él. Consideraré su propuesta, señor Morrison. Esa noche, Elena estaba en casa preparando la cena cuando jugó el intercomunicador. Era David. A través del video portero lo vio, delgado, disgustado, con círculos oscuros y ropa que ya eran caras, pero ahora parecían un fantasma de mejores días. Elena, por favor, necesito hablar contigo. Solo 5 minutos. Contra el consejo de Marcus, Elena descendió a hablar con él en el jardín, manteniendo la distancia a salvo. David parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Elena, estropeé todo. Perdí mi trabajo, mi casa, mi familia. Amanda me dejó cuando descubrió que estaba sin dinero. David miró a la ventana donde jugaba Sofía con Dorothy. ¿Al menos puedo ver a mi hija? Elena miró al hombre que una vez fue su esposo, ahora solo un extraño lamentable demasiado tarde. David, Sofía no necesita un padre que la deje cuando sea conveniente y regrese cuando está desesperada. Necesita estabilidad. Pero cambié, Elena. Puedo ser diferente. No cambiaste, David. Acabas de enfrentar las consecuencias de tus elecciones. Elena se volvió para entrar. Cuando me estaba engañando, dijiste que era una contable inimaginable para las cosas románticas. Tenías razón. Realmente no tengo imaginación para el romance, pero tengo una excelente imaginación para construir una vida mejor. 2 semanas después, Elena estaba en el escenario del Centro de Convenciones de la ciudad, hablando en el Seminario Internacional de Auditoría Forense. Su presentación, Documentar Verdades, cómo la evidencia digital giró mi vida, había agotado los boletos. Mujeres, tienes habilidades increíbles que a menudo subestiman, dijo Elena a una audiencia de 800 personas. Estamos capacitados desde una edad temprana para observar detalles, detectar inconsistencias, comportamientos de documentos. Estas no son debilidades, son superpoderes. En la audiencia, varias mujeres notaron frenéticamente. Elena continuó, la mejor venganza no es destruir quien te daña. Es construir algo tan sólido, tan exitoso que se dan cuenta de lo que perdieron cuando eligieron subestimarte. Después de la conferencia, se acercó una joven. Doctor Santos, mi esposo me está engañando y yo tengo pruebas, pero no sé qué hacer. Elena entregó su tarjeta profesional. Haga una cita. Hablemos sobre cómo convertir su evidencia en una nueva vida. Esa noche, Elena puso a Sofía a dormir y se sentó en la oficina en casa, el mismo lugar donde había descubierto las mentiras de David hace meses. Ahora las paredes estaban cubiertas con certificados de reconocimiento, fotos con clientes satisfechos y un marco especial con el primer informe sobre su negocio. Su teléfono vibró con un mensaje de un cliente. La doctora, Elena, gracias a la evidencia que me ayudó a recolectar,
No solo me divorcié, sino también la guardia completa de los niños y la mitad de mi ex. Intentó convencerme de que estaba paranoico y controlador, sino que me mostró que mis instintos eran correctos. Gracias por enseñar que las mujeres inteligentes no solo están bien informadas. Elena miró por la ventana de la habitación, donde podía ver el edificio de distancia de prestigio inmobiliaria. Mañana respondería a Thomas Morrison, sí. Ella aceptaría el puesto de directora de integridad corporativa, no por venganza contra David, sino porque había encontrado su verdadera vocación: ayudar a las personas a descubrir y documentar verdades que otros intentaron esconderse. Sofía se quedó dormida en la cuna al lado del escritorio, sosteniendo un pequeño violín de juguete. Dorothy Gift II. Asegúrese de que la nieta tenga todo el talentos de la madre. Elena acarició el cabello de su hija y murmuró: mi princesa, mamá aprendió que hay dos tipos de personas en el mundo: las que subestiman a las mujeres inteligentes y aquellos que aprenden de la manera difícil de nunca hacer eso. La historia de Elena Santos se extendió mucho más allá de la ciudad. Su caso se convirtió en un estudio de caso en las facultades de Derecho. Su método de documentación digital fue adoptado por firmas de abogados en todo el país, y se convirtió en la experta más buscada por la infidelidad matrimonial compleja. David Richardson, a su vez, nunca se recuperó por completo. Ahora trabaja como vendedor de autos usados en un concesionario de suburbios, vive en un pequeño apartamento y comparten costosos compañeros de trabajo. Amanda se casó con un médico 2 años después y vive en otro estado, habiendo reducido por completo el contacto con su pasado. Elena ha demostrado que la verdadera venganza no es devolver el daño sufrido, para lograr el éxito que sus oponentes nunca podrían imaginar. Transformó la traición que casi la destruyó en el combustible que la impulsó para una vida extraordinaria. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar la traición de alguien en quien confías? Deje los comentarios mientras reaccionaba y lo que haría en el lugar de Elena. Si esta historia de superación inteligente y justicia lo ha inspirado, asegúrese de suscribirse al canal para obtener más historias que demuestren que a veces las mejores traiciones son en realidad los mejores regalos que podemos recibir.